Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para contaros eh, las instrucciones de Amenemhat. Las instrucciones de Amenemhat es una obra clásica egipcia, pero no voy a hablar exactamente del libro, sino también del contexto que movió esta obra, puesto que ya me están mandando publicidad. Esta obra, el Amenemhat fue asesinado seguramente en el harén real, cuando su hijo estaba a punto de sucederle y estaba en una campaña luchando por el exterior. Entonces escribió este libro que su hijo, o sea, él habla en primera persona, que eso es lo más difícil que hay en literatura, Amenemhat, y entonces nos narra cómo fue asesinado. Y ahora leeré unos trocitos y después da consejos morales, ¿no? De mi hijo y yo estábamos, ya se le había concedido el reino. O sea, la sospecha que hay, la sospecha no, es que seguramente sería así, porque tú no puedes contar cómo te han asesinado, ¿no? Es que el hijo encomendó esta obra a Seti, no sé si se llamaba Seti o Yeti, eh, para que escribiera, porque es una obra de carácter moral que da consejos sobre el paso de la vida, cómo los padres, digamos, tienden una mano a su hijo, cómo las cosas se van sucediendo, cómo somos simplemente una chispa en el tiempo, cómo somos eslabones, no sé. Eh, a mí me ha recordado muchísimo, no me acuerdo cómo se llama el libro que me leí, que es un clásico latino y que recoge un poco esto. Ay, no me acuerdo cómo se llama, y que me resultó muy inspirador. ¿Séneca? No, bueno, no me acuerdo. El caso es que este libro se convirtió en un clásico, o sea, el hijo lo hizo realmente para legitimarse como heredero, sería la palabra, porque claro, aquello tiene, había muerto Ramsés, que había estado casi 70 años en el poder, pelirrojo, altísimo, delgadísimo, con yo no sé cuántos 100 hijos. Una cosa tremenda, ¿no? Y además muy propagandista de sí mismo y muy, bueno, en fin, como que no decía la verdad, como buen político, dijo que había ganado lo que no había ganado. Me parece que el Imperio Hitita, realmente cuando el Imperio Hitita le ganó a él porque le ganó tierra, pero en fin, él contó ahí en Milonga, en Abu Simbel, que para qué, pero tenía su gracia porque era muy moderno. Cada dos por tres como que también se hacía fiestas en honor a sí mismo. Él no integró nada a Ramsés, pero bueno, mantuvo, que no era poco. Bueno, pues ya estamos en otro estadio, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Amenemhat es asesinado en el harén real por un complot y lo cuenta su hijo. Y curiosamente, este libro va a tener un éxito tremendo, pero no solamente en la época, sino 1500 años después, este libro se seguiría leyendo muchísimo. Y además de eso, pues solamente deciros que, por ejemplo, publicidad, Champollion, pues fue de las primeras cosas que leyó del antiguo Egipto, o sea, se convirtió en un clásico maravilloso. Y es que es maravilloso, ahora lo contaré. Pero voy a contar también un poco el contexto por el cual, digamos, se hace este encargo. Esto también tiene una razón de ser, ¿no? Porque siempre, lo mismo que pasa a Virgilio con Augusto, ¿no? Y la Eneida, ¿no? Que eso lo publicita, pues siempre ha habido un pintor de corte, un escritor de corte, siempre ha habido alguien, digamos, incluso en la actualidad, casi que está nómina, porque se prestigia estando cerca, o sea, por un lado el poderoso le da autoritas, ¿no? Autoridad moral. A Augusto le inventaron, el Livio Augusto le inventaron un pasado, bueno. Eh, y bueno, si os fijáis, cualquier nación que tenga poder económico también se inventa el pasado, se lo reinventa, ¿no? Que después todo parecido con la realidad es mera coincidencia. Pero bueno, eso forma parte de la condición humana, el reinventarnos mejores. Pero en el caso de este libro, literariamente es maravilloso y aparte con independencia de que realmente lo encargara el hijo para legitimarse, etcétera, como sucesor, porque ya sabéis que había esposas, concubinas y todo lo habido y por haber, envidias, codicias, complot y todo lo que podéis imaginar. Hubo más de 300 faraones y hubo 3 mujeres, creo, faraonas, de las cuales no se habla. Y estamos ahora mismo, espacio-temporalmente, eje sincrónico, diacrónico,
en el Imperio Medio. Bueno, y ahora sí, con estas palabras os lo cuento porque ya me vale de bla bla fácil. Bueno, el libro se llama, o sea, la obra literaria se llama Las instrucciones de Amenhotep. No, Amenhotep. No, Amenhotep. Pero os voy a decir una cosa también, aviso, quien avisa no es traidor. Estos nombres los pusieron un poco los griegos, los nombres de los faraones, y después no se llama ninguno como se llaman de otra forma, realmente. Kefren me parece que era Khufu, realmente en egipcio, no era Kefren se lo inventaron los griegos. O sea, tener en cuenta que en esta época, coetáneo a los egipcios, pues hay una serie de pueblos, y en el caso de los griegos, pues eran los intelectuales de la época, entonces de quienes tenemos fuentes, ¿no? A su vez, los egipcios también nos proporcionan fuentes de otros imperios, casi casi que si no hubiera sido por ellos, los desconoceríamos, yo qué sé, los hititas, los mitanni, montones, porque también los egipcios eran muy minuciosos y además de eso, porque casi siempre el faraón, cuando firmaba una paz o tenía un acuerdo, pues se casaba con una hija del jefe de donde fuera, de los mitanos, de donde fuera. Pero ya eso lo cuento. Había muchos otros pueblos, los pueblos de Kursk. Bueno, ¿cómo se llamaba el libro? Las instrucciones de Amenhotep, que es también conocido como las enseñanzas del rey Amenhotep a su hijo Sesostris, que es muy famoso y muy conocido, es una obra literaria del antiguo Egipto que ha pasado, ha trascendido, que es un clásico y se escribe dentro de lo que son el género sebaít, que se caracteriza por la transmisión de enseñanzas y consejos morales, como en este caso el padre a hijo. Es como que le da como instrucciones para la vida, muy bonito. Y además con mucha dulzura y mucha delicadeza. Está escrito durante el Imperio Medio, como os he dicho, y adopta la forma de un monólogo dramático en el que el espíritu del faraón Amenhotep primero, que es asesinado en una conspiración en el harén real, que eso era algo impensable, se dirige a su hijo y sucesor Sesostris, primero advirtiéndole sobre los peligros, pues anda que consejos vendo que para mí no tengo, los peligros de la traición y la necesidad de gobernar con mucha prudencia y desconfianza. A pesar de que la obra solo ha llegado hasta nosotros a través de las copias del Imperio Nuevo, su composición es atribuida a las 12 dinastías del Imperio Medio. Bueno, su propósito ha sido motivo de debate entre los egiptólogos, porque realmente ahí se pueden leer muchas cositas, ¿no? Um, Muchos opinan que realmente fue encargada, yo lo creo también, por el propio Amenhotep, yo no creo que fue encargada por el hijo más bien, para justificar la instauración, digamos, de una corregencia entre padre e hijo, con su hijo, mientras que otros opinan que fue escrita por orden de Sesostris I para legitimar su puesto de sucesión tras la muerte de su padre por asesinato. Bueno, el testimonio más completo de este poema proviene de un papiro que es el de Millingen, que fue datado en la dinastía 18, aunque desapareció a mediados del siglo XIX, qué pena. Afortunadamente se conserva una copia manuscrita de esto. Este se complementa con, ¿cómo se llama? El papiro Ramessida, que es de Salier II, así como fue un bestseller de la época, todo hay que decirlo, así como con fragmentos de papiro y una tira de cuero, dos tablillas de madera y numerosas ostracas provenientes de Deir el Medina, y, desde la edición fundamental de Wolfgang Helck en 1969, el número de testigos del texto se ha cuadruplicado. Y bueno, aunque muchas, ¿cómo se dice?, versiones continúan por ahí sin publicar. El poema, lo que pasa es que comienza con la presentación típica de la enseñanza egipcia, estableciendo cuál era la identidad del autor, el destinatario,
y el contexto de la narración. Lo que pasa es que el fallecido Amenemhat, perdón, se dirige a su hijo y heredero, Sesostris I, bastante conocido, así como exhortándolo a atender sus consejos para ahora que ha accedido al trono. Pues no sabemos si es que, digamos, en vida pasó el trono a su hijo. Dice, serás el rey del país. Es muy poético, es precioso, ¿eh? Dominarás las riberas del Nilo, multiplicarás el bien. A continuación, el texto adopta un tono así admonitorio, instando a Sesostris a la prudencia y a la desconfianza. Eso yo creo que casi las cosas que le decimos siempre a los padres, a nuestros hijos, y que nunca nos hacen caso, todo hay que decirlo. Después aprenden con los golpes, pobrecillos. En particular, se advierte contra la confianza excesiva de los demás, y ya que ni siquiera su guardia real pudo evitar el ataque que sufrió su padre. Amenemhat enfatiza la ingratitud de quienes recibieron su favor, declarando que su bondad no fue correspondida en absoluto con su lealtad. Posteriormente, la obra lo que pasa es que lo que va a describir es el intento de asesinato. Dice, fue tras la cena, Amenemhat está contando, la noche había caído, me concedí un momento de reposo en mi lecho, pues estaba cansado. Cuando mi corazón comenzaba a entregarse al sueño, las armas destinadas a protegerme fueron alzadas contra mí. ¡Qué bonito! Con razón se ha mantenido miles de años. ¿Sabéis que Italo Calvino decía que cuando una obra es clásica es porque todas las generaciones han encontrado algo especial en ella? Por eso se acaban llamando clásicas, porque sobreviven a gente posiblemente antitética. Bueno, el faraón cuenta que logró defenderse, pero él admite que no se puede combatir solo y menciona que el golpe se produjo en ausencia de su hijo Sesostris, recordando la historia de Sinué el egipcio, donde quien la conozca ya de esa época, las superproducciones, Charlton Heston, en la que se afirma que Sesostris se encontraba en una campaña en Libia, porque claro, todo esto, cuando hay un imperio, mantener un imperio, le decía Carlos I, era carísimo, porque en las fronteras siempre se hostiga, los romanos mismos tenían ese problema también, y entonces hay que estar continuamente mandando gente, defendiendo, porque si no te comen con pie. Bueno, cuando su padre fue atacado, Amenemhat lamenta no haber iniciado a su hijo en los asuntos de Estado con antelación. Dice, mira, el ataque tuvo lugar cuando tú no estabas. No había hecho público que tú serías mi heredero. No había compartido el trono contigo. Eso está escrito, eso está encargado por el hijo. Bueno, el poema sugiere que el atentado pudo haber sido orquestado perfectamente por una conspiración en el harén real, algo que era impensable, habrá sido un hecho sin precedentes en lo que era la historia egipcia. Amenemhat destaca sus logros, ya que estamos, como monarca, resaltando, porque claro, es que este libro también tiene que contener publicidad, su justicia y su prosperidad, o sea, todo lo que él propició, todo lo que le trajo a Egipto, ¿no? Y finalmente sus palabras, lo podéis leer porque no aburre, yo lo he leído, sus palabras de despedida bendicen a su hijo y le encomienda proteger a los sabios de su reino. Y aunque la auditoría del texto pues, es como un poco incierta porque cada uno dice una cosa, una tradición posterior lo atribuye a Getty, que lo he dicho, a Getty. me recuerdan los telefilmes de, ¿cómo se llama? En sí, en Los Ángeles, Getty, que era la jefa, o Chetty, también conocido por la enseñanza de Getty y el himno del Nilo. Bueno, en el papiro Chester Beatty 4 del Imperio Nuevo, tengo que leer algunas cosas que no me lo sé todo, pues se le menciona como, a ver, le voy a decir, como el más eminente de los escribas y como el responsable de haber redactado la enseñanza del rey Segetepibre, que es como se llamaba en realidad en egipcio, no como lo llamaban los griegos, Segetepibre.
que era el nombre real de Amenemhat. Amenemhat es griego, vamos, se lo inventaron los griegos. Una de las cuestiones más debatidas en la egiptología es si Amenemhat I estableció una corregencia con su hijo Sesostris I, o es que se lo ha inventado, o es que el que le encargó y le pagó le dijo que incluyera eso. Algunos especialistas lo que pasa es que opinan que tras un intento de asesinato fallido, el faraón instauró esta práctica para garantizar, pues no lo mataron, la estabilidad dinástica, mientras que otros creen que el atentado resultó eh, su muerte y que el poema fue encargado por el hijo. Yo opino eso. Posteriormente, porque es que está demasiado, es como un traje a medida, está demasiado bien cortado y demasiado preciso para que, no sé, para legitimar su poder en su derecho al trono, ¿no? Porque claro, esta gente dejaba una cantidad de sangre real por ahí que para qué. Bueno, la ideología real egipcia concebía al faraón como un ser divino, absolutamente divino, único, que era la encarnación de Horus en la tierra, lo que haría inconcebible la existencia de dos soberanos. No podía haber una corregencia simultánea. Entonces, pero las constantes intrigas palaciegas y las amenazas de usurpaciones, eso estaba al orden del día, porque había mucho por pillar, que diríamos en el sur. Podría haber impulsado la instauración de una corregencia para asegurar la transición dinástica. Entonces, las instrucciones de Amenemhat, no se sabe la verdad, tuvieron una gran influencia en la literatura egipcia, grandísima, en la literatura mundial igual, posterior, y fueron ampliamente copiadas durante el Imperio Nuevo, y en el siglo VIII a.C., fragmentos del texto fueron adoptados por el faraón Pille de la dinastía 25 para legitimar su reinado. Lo más notable es que el poema se seguía leyendo en el siglo V a.C., o sea, 1500 años después de haber sido escrito, de su composición, lo que demuestra su relevancia, y a lo largo de la historia egipcia las palabras atribuidas a Amenemhat I serían reutilizadas por muchos monarcas posteriores para consolidar su propia autoridad. O sea, se convirtió en un eje y su mensaje es un patrón de conducta, la desconfianza y la precaución con el ejercicio de poder que resuena en generaciones de escribas, nobles y faraones, dejando un legado indeleble en la tradición política y literaria del Antiguo Egipto. Es absolutamente moderno. Muchos siglos más tarde es uno de los primeros textos leídos, os lo he contado ya, por Jean-François Champollion en sus esfuerzos por descifrar lo que eran los jeroglíficos egipcios y entender un poco el espíritu, el ser egipcio. Espero que os haya gustado esta mañana.